Bueno, buenas noches. Buenas. Bueno, vamos a orar el día de hoy. Vamos a darle muchas gracias a Dios por el nuevo día que nos dio, por la salud, por nuestra familia, por nuestro trabajo, por todas las personas que se encuentran con alguna enfermedad, que les dé sanación y salud. Oramos por todas la solución de nuestros problemas y también le damos gracias a Dios por todas las bendiciones que nos brinda día a día. Amén. Amén. Gracias, Yamilita. Bueno, hace 8 días estábamos, y Gracias. espero que con un abrebocas de lo que era el Hijo del Hombre. Ujú. Bueno, quiero hacer unas aclaraciones, o más que aclaraciones sí, o aclaraciones, es que más allá de lo que estudiamos como tal, ¿se escucha bien? Sí. Sí, señor. Lo que estamos viendo es como desde la Biblia quién es Cristo, ¿no? Y quién es el Cristo que aparece en el Apocalipsis. Pero también quería que pensáramos en otros aspectos. Este es un aspecto para conocer de alguna manera, digamos que bíblicamente, quién es Cristo, ¿no? Ahí que es lo que hacemos conexiones con los evangelios. Hoy vamos a hacer más conexiones con los evangelios. Hace 8 días hicimos conexiones con el libro de Daniel, ¿no? Pero más allá de todo esto, también algo que me está ya llamando la atención y más que llamarme la atención, la necesidad de también de generar un espacio de estudio para nuestra vida práctica en el sentido familiar, en el sentido de que podamos tener también ese crecimiento en cuanto a nuestras relaciones familiares como padres, como hijos, como hermanos, en nuestras relaciones cotidianas, también en el trabajo. Entonces vamos a mirar cómo en algún momento también establecemos unos estudios, ya llamémoslos temáticos, sobre la familia, sobre las relaciones interpersonales, sobre nuestra relación con nuestro esposo, con nuestros hijos, que también es necesario, ¿no? Entonces, y desde la Biblia, ¿no? Obviamente. Entonces he estado como también mirando y tratando como de recopilar lo que más pueda para que en algún momento también demos como unos paréntesis en estos estudios y también hablemos de nuestras familias y también hablemos de nuestros hijos y también hablemos de nuestras emociones, de nuestras vidas, porque la Biblia es todo, ¿no? Es la formación de nuestro ser, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué les parece? ¿Cierto que es necesario? Porque a veces tenemos muchos problemas en nuestras casas, en nuestras familias, o no sabemos cómo enfrentar las cosas que estamos viviendo, el día a día, todo lo que estamos en todo momento como seres humanos viviendo. Entonces tiene que ser algo integral, ¿no? A veces nos volvemos muy teológicos o muy bíblicos, pero ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida, no? ¿Cómo llevamos todo esto a nuestra práctica? ¿De qué me sirve que el Hijo del Hombre, no? Entonces estamos hablando de alguna manera como iglesia prepararnos, pero también necesitamos, ¿no? Saber muchas cosas para que nuestra relación familiar, eh, para que nuestros hijos no se eh, tengan también esa asistencia que muchas veces nosotros en nuestra ignorancia muchas veces no les damos. O a tientas hacemos, ¿no? Porque en últimas estamos aprendiendo a ser padres en la práctica, en el día a día, ¿no? O esposos, o novios, o lo que sea, ¿no? Pero que sea también con esa formación cristiana o cristológica o como queramos llamarla. Entonces, vamos a ver cómo el Señor, entonces para que estemos también pendientes y tengamos ese puntico dentro de nuestras oraciones para que podamos eh, compartirlo, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Cierto que es necesario?
Sí, claro, sí, señor. Listo. Entonces, hoy vamos a continuar. Entonces, no importa que no hayamos terminado, sino vamos a buscar como, por decir algo, 2 de estudio así bíblico y 2 de otro estudio para que vayamos alternando, si no, nunca acabamos, ¿no? O nunca comenzamos el otro tema. Si consigo una persona experta en familia cristiana, entonces también chévere invitarlo, ¿no? Para que nos enseñe. ¿Qué les parece? Ya que no tenemos muchas veces el espacio físico, por lo menos que tengamos un espacio en donde nosotros seamos formados también. O complementados, ¿no? Porque muchos yo los veo a ustedes y cada uno es testimonio también del amor de Dios y de la sabiduría que les ha dado para ser papás, novios, esposos, etcétera, etcétera. Amén. Bueno, entonces hoy quiero que veamos, como se acuerda que habíamos hablado, ¿qué es el Hijo del Hombre? ¿Qué significa ese Hijo del Hombre, no? Voy a hacer una pregunta. ¿Está hablando de la humanidad o de la divinidad de Jesucristo? ¿Quién quiere responder? Mm. ¿Está hablando de la divinidad de Jesucristo? ¿Quién da más? Eso, ya, uno dijo eso. O puede decir estoy de acuerdo, o no importa que nos equivoquemos, lo importante es que entendamos, ¿no? Estoy de acuerdo, Pastor. Divinidad, muy bien. ¿Quién más está de acuerdo o quién dice que no? Jorge lo veo con ojitos sospechosos, hermano. Es que no quiero llevarle la contraria. No, mentira, mentira. La idea es disentir, si no estamos de acuerdo, es decirlo. Cuando decimos hijo de hombre, pues sabemos que nos referimos a Jesús, pero porque hijo de hombre y no hijo de Dios. O bueno, no sé. También se habla de hijo de Dios, ¿no? Después Mm. vamos a estudiar o de pronto dentro de 8 días algo del aspecto de hijo de Dios para que hagamos el contraste. Pero Jesús se manifiesta como hijo del hombre, ¿no? Como el hijo del hombre, con título, el hijo del hombre, ¿no? Vimos que hay textos donde hablan de hijo de hombre como de una manera normal, ¿cierto? O que es el hombre, Salmo 8, o un hijo de hombre, dice que el original, o un hijo de hombre, dando a entender y contrastando con la grandeza de Dios, ¿no? O sea, un hombre en su naturaleza humana, ¿no? Allí. Pero la expresión con que el Señor y con que los evangelios denominan a Jesús es el Hijo del Hombre, ¿no? ¿Por qué dijiste que divina, Edison? Pues lo dije porque, digamos, la descripción de vi a uno como hijo de hombre es la forma, digamos, que vio, ¿sí? Pero como tal, la autoridad que se le dio a este que era como hijo de hombre, o sea, prácticamente se le dio dominio, poder, o sea, era alguien que no, o sea, por lo menos que no era simplemente humana, o sea, que no era un humano X, es que ni siquiera ningún ser divino se le acercaba a esa, sí, a lo que le está mostrando o a lo que está Sí, manifestando. sí, Sí, va por ahí. Por eso digo que es sí. como una manifestación divina en esa visión, ¿sí? Este que es como hijo de hombre, se le entregó dominio, poder, gloria, o sea, pues no sé, o pues también se puede interpretar como una criatura que se le dio gran gloria, ¿no? Poder, Pero mire, gloria. ok, ¿dónde está ese hijo? ¿De dónde estás sacando eso que me estás diciendo? ¿Dónde lo leíste? ¿O lo Eh, leímos? en Daniel, Ok. ¿En dónde está ese hijo del hombre? ¿cómo así en dónde está? ¿En Cuando versículo lo o en, o leemos, en ¿En Daniel los 7, evangelios? pero ¿en Ah, ok. dónde está ese hijo del hombre? sea, en el contexto en el que se está narrando? Sí, En ¿dónde lo está los, viendo? ¿En el cielo o en la tierra?
No, en el cielo. Ah, Ok, ¿sí ven cómo cuando comenzamos o sea, estoy de acuerdo contigo. ¿Qué función tiene ese hijo de hombre que está viendo Daniel? O sobre Sí, qué sí, está sí. reinando, sobre qué va a reinar, qué es lo que va a hacer, Sobre reinos, sobre pueblos, sobre toda la tierra, prácticamente, sobre toda ¿cierto? ¿En qué tiempos? Pres- futuro, ¿sí? Futuro, ¿cierto? Muy bien. Eso es lo que tenemos que cuando leemos, ¿cierto? O sea que está hablando de alguien que va a tener una función cuando se habla de los últimos tiempos o de los tiempos futuros, que es una función, como lo llamamos técnicamente, escatológica, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Se le está asignando a ese hijo de hombre una función escatológica. O sea, Ajá. de los que va a hacer algo en los postreros tiempos, en los tiempos que ni siquiera Daniel se imaginaba. ¿Se acuerda que Ahora, hablamos no que... sé, ¿Cómo, ahora Dale, cómo, dale. cómo, Daniel, Paz? ¿Cómo digo, Paz? Qué pena. sí, ¿Qué, Joe? ¿Cómo es la palabra? Escatológico. Escatología. Escatología es el estudio de los tiempos finales ujú. o de los tiempos de fin. Gracias. Entonces vemos que, y también por allá en Daniel 10, vemos que va a cumplir una función de juez, de autoridad, de juicio en los tiempos que vienen. Hay que mirar muchas cosas. Aquí es simplemente un sondeo, ¿cierto? Sondeo, digo, no es algo profundo, pero sí por lo menos algo claro. Es que Daniel está en el exilio. ¿Sí? Daniel probablemente cuando tiene esa revelación, probablemente tiene 70 años, ¿no? O sea, tenemos que comprender Daniel para comprender el Apocalipsis. Y para comprender lo que vamos a ver, este eje transversal que les digo que vamos a ver en los evangelios, en los 4 evangelios, se va a hablar del Hijo del Hombre. ¿Sí? ¿Sí? Hace 8 días dijimos que el Hijo del Hombre que ve Daniel, ¿cierto? Era como mínimo, o sea, era solo una visión, pero cuando vayamos a ver que Jesús se adjudica todo ese título o se expresa de él como Hijo del Hombre, esa expresión o título, vamos a ver como si lo viéramos en un microscopio ampliado. ¿Se acuerda que dijimos? O sea, vamos a ver mayor el significado y la realidad y la encarnación de esa visión. ¿De acuerdo? Yo tenía una observación ahí, Paz, o sea, digamos, si somos bien críticos ahí, si, digamos, si preguntamos una pregunta, digamos, Daniel al ver esa visión percibía que este hijo de hombre era divino, por ejemplo. Claro, Por claro. ejemplo, sería una pregunta. Pues yo sé que, Bueno, tienes razón, no sé, que perdóname, sí, tienes razón. ¿sí me entiendes? Porque yo entiendo que nosotros, o sea, nosotros tenemos, ¿cómo se dice? Sesgos teológicos o no sé Sí, cómo decirlo. sí, sí. De que ya, ¿sí? Ok, muy Digamos, bien, muy bien. ¿sí? Entonces, digamos, si tú miras el relato, ¿cierto? Pues él dice, miraba yo en la visión de la noche aquí uno de las nueve que venía, uno como un hijo de hombre, Sí, él no, ¿cierto? Y dice, ok, esta es una figura, este es un ser, entonces que vino hasta el anciano de días y sí, le hicieron acercarse delante de él. Entonces tengo aquí al anciano de días y tengo aquí uno como hijo de hombre, que parece una persona común y corriente. bueno, muy bien. Y Entonces, le fue dado dominio, gloria, reino. O sea, digamos, entiendo, ¿sí? O sea, sí, obviamente sí, no es cualquier hombre, ¿sí? sí, Por eso, lo menos eso está claro, muy bien, pero muy eso bien está lo que estás claro. diciendo. Sí, No es cualquier hombre, no es pero cualquier hombre. de ahí saltar a Daniel a concluir, este no es cualquier hombre y es por tanto divino. Por ejemplo, no creo que él haya dado ese salto. Mira, lo que podemos comenzar
a inferir o a deducir de alguna manera cuándo sucede esto de Daniel. ¿Cuándo O sea, sucede? Ah, ¿en pues en el qué época? exilio. Más o menos en el exilio, o sea, más o menos entre 700 años. 600 y 500 antes de Sí. Cristo, ¿ya? Mm, De Daniel para atrás ya tienen una esperanza mesiánica, ujú, ¿ya? La promesa de David, ya han pasado los reyes, sí. la promesa de Abraham. O sea, yo creo, podemos, bueno, tocaría profundizar más, ¿no? Pero sí, por eso dice que está en los cielos y había un anciano de días que es como, y el trono del Padre, o algo así está viendo él. O sea que sí es una esperanza mesiánica. Más adelante va a decir que se le quitó la vida al Mesías. No, eso sí está claro. Digamos ahí se puede ver que es el Mesías, ¿sí? Y Pero tienes a lo que, razón. Sí, muy sí, bien, sí, sí, porque ellos esperaban, ¿qué tipo de Mesías esperaban ellos? sí, uno que le volviera la gloria, el esplendor a Israel, digamos. Y los libertara. En ese caso, cuando estaban en el exilio, bajo quién? Nabucodonosor, Ciro, rey de Persia, Darío, Ajá. Belsasar, Daniel. Entonces, lo que quiero decir es que nosotros tenemos que leer todo Daniel, ¿ya? Para comprender. Pero por lo menos los primeros capítulos de Daniel hablan de cuando llegan el primer capítulo de cuando llegan al exilio de Babilonia. Acordémonos de que muchas veces enseñaba que la dieta de Daniel, que los van a, que los van a contaminar con la comida. ¿Se acuerdan de esa historia? Cuando Daniel llega joven, llega con 3 compañeros más, ¿se acuerdan? Ujú, Con los jóvenes, y ellos van a ser metidos en donde, en el horno ujú. de fuego. Ahí están jóvenes. Pasa el tiempo. De hecho, dicen que hay unas partes de Daniel que están escritas en arameo, y etcétera, etcétera. Y parece que lo escribieron diferentes personas. Bueno, eso tocaría estudiar todo eso, pero eso no viene al caso en este momento. Pero lo que sí ve Daniel antes de la visión del Hijo del Hombre son 4 reinos, 4 bestias, Ujú. 4 personajes o 4 reinos con cuernos, ¿se acuerdan? Con pectorales de acero, pero con pies de bronce. Y Ujú. Nabucodonosor tiene ese sueño y el Señor se lo revela y le muestra que es Bueno, el imperio de él que va a caer, ¿no? O sea que lo que está viendo Daniel es cómo, aló, aló, sí te escucho, sí se desconectó, ¿dejó de grabar o algo así, Paz? No, está grabando, sí. está grabando, Sí, sí, está grabando. perdiste Es la que se cámara tuya, desconectó un momentico, ¿no? Creo. no, Listo. Entonces, tal vez bien, sí. ¿sí? Bueno, dale. Sí. Entonces, cuando vemos toda esa secuencia, y ya ha pasado mucho tiempo, ¿no? Entonces, Daniel ya ha crecido también. Vemos cuando Daniel va a estar en el foso de los leones, probablemente tiene entre 60 y 70 años. Y nosotros nos imaginamos a Daniel joven en el foso de los leones, ¿no? Pero Mm, Daniel ya probablemente tiene entre 60 y 70 años. Entonces, toda esa cronología de Daniel es bueno comprenderla para ver qué es lo que está pasando. Entonces, Daniel, el libro de Daniel está mostrando que van a ver el desarrollo de unos reinos y va a venir alguien que es una roca la que destruye, y nosotros deducimos, como dice Edison, porque ya sabemos muchas cosas que ellos no sabían, que la roca es Cristo, ¿no? De hecho, por allá Pablo lo va a decir, o Pedro, alguno de ellos en las epístolas, ¿no? Pero lo que sí debemos entender es que esa cronología y esa secuencia está mostrándonos que iba a venir uno con, como hijo de hombre a derribar todo eso, ¿no? Que venía. Y en el transcurso del tiempo vendría y reinaría y todo eso, las 70 semanas. Vamos a ver que Daniel más adelante va a estudiar
las 70 semanas, que fue algo que el Señor le mostró a Jeremías. Jeremías es antes del exilio, ¿sí? Y Jeremías habla de las 70 semanas. Vamos a ver que Daniel se encontraba estudiando las 70 semanas cuando el ángel se le apareció y le dijo que había escuchado su plegaria, su oración, pero que se acuerda que 21 días se le había opuesto, y etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros estudiamos eso finito, bien fino, vamos a entender lo que va a pasar en los evangelios. Cuando digo que el eje transversal de Cristo en los evangelios es el Hijo del Hombre, ¿sí? Para llegar a Apocalipsis, ¿ya? Aquí vamos a ver 70 semanas que son, se van a cumplir 69 semanas, ¿se acuerdan? Y hay un paréntesis en esas 69 semanas y es lo que estamos viviendo nosotros. Falta una semana, que es la semana 70, o la de la tribulación, si estudiamos con juicio, ¿ya? Entonces, todo esto es necesario para comprender y poder, vamos a entrar en el Apocalipsis, en unas partes delicadas. Vamos a ver a Jesucristo hablando de Mateo, en Mateo 24, que el que entienda la profecía, el que va a hablar de la venida del Hijo del Hombre también, el que lee entienda, dice, porque ahí Jesucristo está hablando de Daniel, ¿ya? Y no está hablando probablemente del rapto de la iglesia, sino de lo que va a pasar con Israel. ¿Sí me hago comprender? Sí, hay una secuencia. Después hago el dibujito para que lo entendamos. Es que por eso es que quiero el computador, para hacer esas diapositivas y aquí las comparto y veamos eso de una manera panorámica. ¿Ya? Entonces, retomemos. Daniel está viendo una secuencia de los últimos tiempos. El Señor le va a decir, selle la profecía porque no es para este tiempo. ¿Sí? A Juan le va a decir en el Apocalipsis, no la selle porque ya se va a desarrollar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo conectamos a Daniel con el Apocalipsis, no? Pero pero entonces Juan va a decir que ve también a uno como hijo de hombre. Lo va a decir por allá en Génesis 1, que lo leímos, y va a decirlo en Génesis 14:14. ¿Ya? Si nosotros, ¿y por qué estoy haciendo lo que estamos haciendo? ¿Por qué les decía de los símbolos? ¿Por qué les decía del eje transversal? Porque si no comprendemos todo esto, vamos a malinterpretar. Vamos a pensar que es para la iglesia cuando es para Israel, o vamos a pensar que es para Israel cuando es para la iglesia. Yo les dije en qué tiempo está sucediendo todo esto. Entonces, muchas veces hemos enseñado mal las parábolas de las vírgenes, las parábolas, porque no sabemos si realmente es para Israel o para la iglesia. Yo les aseguro que si leemos y estudiamos bien Daniel, si leemos y estudiamos bien lo que Jesucristo, porque ya va a tomar más conciencia uno cuando el Señor diga Hijo del Hombre. Entonces, la esperanza mesiánica es de alguien con características humanas que viene del rey David, de la descendencia de David, pero ellos nunca iban, nunca entrelazaron todo eso de tal manera que como nosotros, porque Cristo nos ha revelado, nos ha quitado el velo, dice la palabra, ¿no? Por eso nosotros tal vez entendemos con mayor prontitud y podemos, entendiendo bien, interpretando bien, darle una buena explicación a la iglesia de los tiempos que vienen. Por eso les digo que el Apocalipsis no es tan difícil si nosotros hacemos la tarea de estudiar todo esto. Es necesario, por eso les decía que las alusiones, ¿se acuerdan las primeras clases? Que hace referencia al Antiguo Testamento como 40 veces o algo así, ¿se acuerdan?
o 400 veces, algo así les dijo. No recuerdo ahorita el número completo, pero sí, hay muchas alusiones y muchas referencias al Antiguo Testamento. Hablamos de Zacarías, vamos a hablar de Jeremías. Es necesario que comprendamos todo esto para tener una verdadera fe, conocer al verdadero Cristo y poder vivir unas vidas con una fe verdadera en el Cristo que se reveló en la Biblia. Y no vivir ciegamente ni vivir de una manera fanática o sí porque me lo dijo el pastor. Yo puedo llegar aquí y decir esto es esto, esto es esto y esto es esto, pero yo lo que quiero es que cada uno de nosotros nos demos cuenta cómo está entrelazado. ¿Te acuerdas que yo les decía también que era como un rompecabezas? Que es un rompecabezas que nosotros tenemos que armar, ¿ya? Donde todas las piezas están en la Biblia y todas son muy parecidas. ¿Se acuerdan cuando armamos esos rompecabezas? Que uno comienza y uno dice esta piecita va acá y de pronto no va acá, sino, pero como se parece a la otra. Entonces todo eso tenemos que nosotros desilvanar para construir nuestra fe, ¿ya? Y lo estamos haciendo no desde la teología, no desde lo que dijo un teólogo o, o desde lo que dijo Surgel o lo que dijo Pepito, sino desde lo que nosotros desde la Biblia estudiemos y veamos, para que nuestro aprendizaje sea netamente bíblico. Después podremos coger algún comentario o algo, pero nosotros tenemos que conocer y manejar todos estos textos para que nosotros podamos realmente entender la fe de Cristo. Porque va a decir Jesucristo, el título más importante que se ubica es alguien que apague mi... ¿Hay un niño? No importa, qué pena. Pero es el título que más se adjudica a Jesús en la palabra es el Hijo del Hombre, ¿no? Muchos, muchos van a decir que eso es acomodado para dañar nuestra fe, o ¿sí me hago entender? Pero allí nosotros cogemos contundencia, solidez en nuestra fe. Entonces, si es que no es un estudio en vano, es un estudio para nosotros tener sólida la fe. Por eso insistimos en estudiarlo. Y por eso insisto en que lo estudiemos de esta manera y no que llegue alguien que es la última Coca-Cola del desierto, en este caso el pastor, y como lo dijo el pastor, es cierto, ¿no? Qué bueno y todos nos podemos equivocar, no lo sabemos todo, estamos todos en el proceso de aprendizaje. Tal vez si Dios nos permite en 5 años y estudiáramos esto mismo, creceríamos aún más. Pero por lo menos tenemos que tocar estos temas. Ya hemos tocado alguna vez Romanos, ojalá lo volvamos a tocar, hemos tocado algunas epístolas, hemos tocado algunos evangelios, ojalá toquemos algunos libros del Antiguo Testamento, pero la idea es que que despertemos, vuelvo y digo, ese espíritu, llamémoslo crítico, o ese aprender a tener, cada uno desarrolle una metodología para entender la palabra de Dios. Tal vez lo estamos haciendo así, como en esta metodología de ir primero al Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan que dijimos cómo lo íbamos a estudiar? Determinar si es simbólico, determinar si es literal, determinar si sucede en el cielo, si sucede acá, cuándo sucede. Y que lo que nosotros lleguemos a determinar y la postura que lleguemos a tomar es porque nosotros leímos la Biblia, no porque otro nos lo dijo, ¿no? Sino porque cada uno de nosotros, y eso es función de toda la iglesia, porque esto también nos ayuda para nuestra vida integral, obviamente, esto también solidifica nuestra creencia, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, lo que estaba diciendo Edison, yo lo veo correcto en cuanto a que él pudo pensar que era solo un hombre, ¿no? Pero también pudo pensar que, uy, pero está en los cielos, ¿no? Y hay un anciano de días, Ezequiel vio querubines, Isaías también,
ahora Juan está viendo, y si vemos la visión del Hijo del Hombre que Juan está dándonos, está en Daniel 10, casi con las mismas características, casi con las mismas vestiduras, ¿no? Entonces todo esto debe tener un sentido muy sólido para que, y eso escrito por diferentes hombres, ¿no? Como para que digan que esto es está amañado, ¿no? O es una farsa, ¿no? Porque lo que podemos ver es que a través de toda la Biblia hay un problema y se llama pecado, ¿cierto? Hay una separación del hombre, comienza con un Adán en un Edén y termina con un hijo del hombre estableciendo de nuevo el reino. Porque lo que vamos a ver al final de los tiempos es ese reino que se dañó por el pecado. Vamos a ver esa nueva Jerusalén, ¿cierto? Eso es lo que nos dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces Daniel no dice, vi a alguien como un rey, o vi a alguien como, no sé, ¿no? Entonces lo que dice eso me lleva es como a esta pregunta de, Cristo es el que hace que esto sea un título, ¿no? Y Cristo es el que nos revela por su naturaleza, por quién es Él, que se está hablando de un ser divino, ¿no? Y no Daniel, sino Cristo se revela como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios, como el yo soy, como el alfa y la omega, como el que no tiene principio ni fin. Ahí es donde podemos deducir o inferir que sí es algo divino. Eso ya sería teología, ¿cierto? O algo así como deducir, ¿no? Pero nosotros mismos nos damos cuenta de que sí ese Hijo de Hombre tenía unas funciones de dominio, unas funciones de poder, unas funciones de reinado, unas funciones de juez, pero también que es divino, ¿no? Ya Cristo nos hace ver que es divino, ¿no? Muy bien, Edison, me parece chévere que por lo menos, pues eso, no se pasa entero, ¿no? Sino que es, si ves, y si no lo hubiéramos mirado, por lo menos Sí, claro, porque uno contesta en automático. en automático. Sí, sí, claro. Uno dice, Jesús es hijo de Dios, es divino, claro que sí. Sí. Pero en ese contexto, ¿cómo lo veía Daniel probablemente con su mente pues judía de su tiempo? O sea, ellos, o sea, ese tema de saber que Dios, o sea, el solo hecho de que, oye Israel, el Señor, tu Dios, uno es, o sea, ese constante, ¿cierto? Eso, o sea, para usted llegar a eso es progresivo. Probablemente cuando leían y profundizaban, puede ser que en esa palabra Elohim o esas, entonces ellos decían, oiga, sí, o sea, el Señor muestra como una especie de pluralidad, pero de ahí a que ellos digan, ay, es que hay dos personas, hay tres personas en la Trinidad, no, no No, podían, no tenían de dónde. además Elohim se usa 20.000 veces, no solo para Dios, ¿no? Ajá, Los Elohim eran como dioses, otros dioses. No, otros no, dioses. vosotros sois Elohim, dice por ahí en el Salmo, dioses Pero sois. digamos en Génesis creo que es que se usa ahí cuando dice hagamos. Pero precisamente como nosotros tenemos el preconcepto, Sí, claro. pero muchas veces la gente que estudia filología o bueno, hebreo o lo que sea, nos va a decir otra cosa. ¿Me entiendes? Mm, Tal vez con razón de muchas otras cosas. Sin embargo, si hay una pluralidad ahí, eso sí lo podemos decir. Pero no sabemos, nosotros asumimos que es el Padre, el Hijo, sí, sí, claro. como Otros que no dicen había, que eran los ángeles que estaban ahí, o sea, que, no, que era Dios hablando con otros seres.
Mire, ¿sabe qué he escuchado yo? Que era la esposa de Dios. No, man. Eh, bueno, porque lo hizo a su imagen, varón y hembra los creó. Y son Sí, sí, biblis, y no lo he escuchado de un pendejo, lo he sí. escuchado de un biblista, de una persona que estudia griego, Pero es hebreo. que, digamos que yo escuchaba a alguien que decía que, ¿cómo decirlo? Que todos tienen una agenda, dicen por ahí. Entonces, quieras o no quieras, tú vas a llegar a conclusiones o vas a tender a tener a llegar a ciertas conclusiones si, digamos, sí, por tus sesgos, digamos en este caso sesgos culturales, ideológicos. O sea, todos tenemos sesgos de algún tipo, ¿sí me va a entender? Sí, Entonces, yo prefiero estar sesgado respecto a que quiero confiar más en la palabra de Dios que en las mentes brillantes de los seres humanos. ¿Sí? mira, sí, dale, dale, perdón. O sea, porque como dice el apóstol Pablo, o sea, lo necio del mundo escogió Dios, bueno, dice la escritura, ¿no? Lo necio del mundo escogió Dios, el que quiera, el que piense saber algo, haga de cuenta que no sabe nada. O sea, porque realmente las cosas de Dios, pues sí, podemos razonar hasta algún punto, sí, pero, pero realmente mucho de la palabra es sí y amén, o sea, es Señor, te creo, ¿sí me entiendes? O sea, más allá de yo buscarle ahí sí el por qué, sí, Pero como llevarlo a un para razonamiento, 100%. Edi- Edison, pero ¿para quién es sí y amén? ¿Cómo así? ¿Para quién qué? ¿Para qué tipo de persona es sí y amén? ¿Para el que cree? Pues para el que cree. Pero es que, Pero pero no es es que, una fe ciega, ¿sí me entiendes? no, exacto, o sea, es que yo escuchaba a uno pues era un creyente, ¿no? Y él Ujú, decía, los escépticos o los que se dicen ser escépticos, quieren separar al Jesucristo de la fe de un Jesucristo histórico, por ejemplo, ujú, ¿sí? ejemplo. Sí. Pero, y este hombre decía, o sea, ¿cómo usted puede dibujar la imagen de, o sea, porque es que realmente Cristo es uno solo, o sea, si Cristo no es el que están relatando, porque los apóstoles relataron fue de quien vieron, de quien, o sea, dieron Pal- testimonio de, Palparon, dice. exacto, dieron testimonio fue de Jesucristo, que le Ujú. guste a usted lo que dicen o no dicen, eso es su problema, ¿sí? O sea, pero ellos están dando testimonio de lo que vivieron, de todo, ¿sí? Entonces, que vaya en contra de lo que usted, de sus percepciones, de que los milagros no existen, de que no puede pasar cosas sobrenaturales, de que pues es su percepción, es su concepción del mundo, ¿sí? Pero eso no Sí, quiere decir que su concepción sea la verdadera, ¿sí? es, sí, Es eso, ¿sí? Es es eso. que, Sí. es que está muy bueno. A mí me gusta esto porque, mire, hay biblistas o filólogos o científicos, arqueólogos, todo lo que tú quieras, cristianos o creyentes mejor, y hay unos que se llaman teístas, que creen en un Dios pero no creen en Cristo, Mm, unos o gnósticos que no niegan, que no son ateos, ujú. ¿ya? Y todos estudian la Biblia. Sí, Unos creen en Jesús y otros no. a su manera. Sin embargo, son estudiosos de la palabra de Dios, ¿no? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Por más científico que sea, por más técnico que sea, por más que diga que aquí esto lo cambiaron y que esto no iba acá y así tenga razón muchas veces. Porque hay Sí, textos en la Biblia que han sido alterados, algunos textos, como Primera de Juan, donde dice espíritus, eh, eh, eh,
alma, espíritu, el Padre y tres son los que dan testimonio en el cielo. Ajá, Eso fue alterado o agregado por ahí agregado. en 1500. De hecho, hay Biblias que tienen un asterisco y dicen esto fue agregado, ¿no? Pero eso no cambia todo el concepto de salvación desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no cambia todo el concepto de perdón, no cambia todo el concepto de divinidad de Dios, de todopoderoso. No lo, tanto que Pablo va a decir, es que Pablo llega a decir que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra ¿qué? Nuestra fe, claro. Es que esto es de fe. La Biblia no prueba si Dios existe o no existe. La Así Biblia es. parte de que en el principio, Era, o sea, no, o sea, digamos, no había creó. nada y En el principio Dios creó, Dios creó, ¿ya? Dios hizo. O sea, no está diciendo cómo apareció Dios o quién es Dios ni nada, sino desde el Presupone, ahí sí, es presuposicionalista que llaman. la Biblia no se preocupa por probar que Dios existe o no existe. Claro, Ni la claro, Biblia se preocupa, no se preocupa sino por decir lo que es, lo que tocamos, lo que vimos, lo que palpamos, y para que la ciencia comience a pensar que no existió, si existió, si se abrió el mar muerto, si el rojo no se abrió, no era rojo, era verde, Moisés no existió, Abraham no existió. Hermano, lo mismo del diablo con que Dios dice, ¿no? Yo lo veo sí, así, ¿no? claro, Y hay gente que está cayendo ahorita en todo esto porque el trabajo del diablo es desvirtuar desde el comienzo, desvirtuar la palabra de Dios, ¿no? sí, así es, Pero la prueba más grande de que es que hay biblistas también cristianos, ¿no? claro, claro. Entonces, O sea, es que se puede entrar en este tema, pero muchos, o sea, lo que yo he escuchado, o sea, o sea, digamos, tú puedes entrar a estudiar ciencias bíblicas y bueno, estas cosas, pero no puedes abandonar tu comunión, ¿sí? O sea, porque, por eso, o sea, requiere cierta madurez, pero ahí sí, espiritual para, pues, porque si no lo mueve, ¿sí me entiendes? ¿Sí? Lo mueve. Claro, se requiere cierta madurez espiritual y entender que, bueno, o sea, más allá, Señor, de lo que sea, o sea, tu palabra es verdad, o sea, o sea, más verico para dónde, mano. O sea, uno lo ve, o sea, el que ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo no duda de que el Señor es, de que el Señor ahí sí vive, nos manifiesta su bondad, nos da de su presencia, o sea, independientemente de, Él es evidente para aquellos que hemos confiado en Él, es evidente, o sea, nuestra experiencia, alguien por ahí decía, tú no puedes acceder a mi experiencia, ¿sí? Por más crítico que seas o lo que tú seas, o lo que tú creas, o lo que, bueno, sí, todo el estudio que usted tenga no puede acceder a mi experiencia, o sea, a mi experiencia con Dios, a mi experiencia de vida con Dios, ¿sí? sí, mira lo que dice Pablo, pruébese cada uno. Mm, sí, O sea, solo tú puedes probarte a ti mismo si Dios existe, si estás en la fe, si Dios ha hecho lo que te ha cambiado o es una ilusión claro, o es un lavado de cerebro. Pero solo tú puedes darte cuenta si Él es vivo en tu existencia, ¿no? En tu ser, en cada uno de nosotros, ¿no? Yo veo la misericordia de Dios, que otro no lo quiera ver es otra cosa. así Mira, es, hay cosas que uno ora a Dios y Él las responde aún muchas veces inmediatamente. así es. Y es una experiencia, ¿no? Así es. Y pues Dios también lo quiso de esa manera, o sea,
Dice que, por ahí un pasaje que dice que lo que no es de fe es pecado, lo que no viene de fe, bueno, lo Todo lo que que... no precede fe, sí, algo así. Exacto. Pero es ¿por qué? Porque el Señor quiere una dependencia, o sea, realmente el Señor lo hubiera podido hacer de otra manera, pero Él es más sabio y sabe por qué lo hace así, ¿sí? Él es más sabio, ¿sí? ¿Qué dice Claro. qué dice Joe? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los hermanitos? ¿Tiene calor, Joe? Se nota, ¿Qué pasó? se nota el calor. No, aquí escuchando el debate. El debate, dice Joe. Dijo, el del bate. Ahora que hable el del bate, el monteriano. ¿Qué piensan los hermanos? Cuenten. ¿Qué dice el Joe? Ustedes se dedicaron fue, apenas me quedé en Daniel. Sí, yo sigo No, mentira, procesando. mentira, mentira. No, yo sí estoy Sí. procesando la información entre Daniel y Apocalipsis. Hasta No, pero me puse a buscar acá, pues, unas referencias que tiene, pues, la Biblia acerca de precisamente el libro de Daniel y Apocalipsis. Digamos que, eh, ¿cómo es que se le dice? O sea, parte por secciones, por así decirlo, las revelaciones que tuvo Daniel. Entonces, pues sí, es como un tema de que, bueno, tengo que estar preparado para el otro estudio bíblico y por lo menos tener Daniel leído y entender un poco más a profundidad, porque pues yo ya había leído Daniel, pero llevo un buen tiempo sin volverlo a repasar. Entonces sí son cosas que se me escapan y cosas muy importantes. Hay otra cosa que decía Edinson. Bueno, lo decía el pastor hace como un año. También nos decía eso y ahorita Edison me hizo caer en cuenta y es que, claro, nosotros sabemos cosas porque ya tenemos un conocimiento como general de la Biblia completa, pero los que, por ejemplo, Daniel, él no tenía toda la Biblia completa como la tenemos nosotros. O por ejemplo, los evangelios, ¿sí? Se apoyaban en el antiguo, pero nosotros ya colocamos en un contexto más general porque conocemos el inicio y conocemos el fin, y por eso podemos deducir algunas cosas. Pero si nos vamos atrás, cuando a ellos les sucedió eso, o cuando ellos vieron esos sucesos, o cuando les estaban pasando las cosas, ahí sí debemos preguntar, oigan, si es lo que nosotros nos planteamos ahora, o sea, cómo nosotros lo vemos ahora porque conocemos más de la Biblia, porque hemos leído un contexto más general, pero ellos no, de pronto ellos lo veían de forma diferente. Yo creo que hace un tiempo cuando hacíamos los estudios en la mañana que el pastor decía, bueno, miremos el contexto actual, miremos el contexto del capítulo, miremos el libro y hagamos el ejercicio completo. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Lo que decían ahorita creo que mencionaban lo de los salmos, cuando hablaban lo de Elohim, si eso hace referencia no solo a nuestro Dios verdadero, sino que yo he escuchado gente que usa esa palabra para otros dioses. dioses sois. Ujú. Incluso por ahí creo que hasta, sin el ánimo de ofender, pero creo que hasta hay como una mala enseñanza sobre eso también por ahí, Ujú. que somos dioses nosotros, pero hay que mirar el Uy, contexto claro, Mm. y mirarlo, o sea, siempre como mirar el contexto inicial de cuando sucedieron los hechos y ahorita que tenemos el conocimiento, ahí que vamos estudiando. y miren lo curioso de nosotros. Yo les dije también al comienzo de Apocalipsis del estudio hace unos meses que estábamos comenzando como por el final de la película. ¿Se acuerdan? La película comienza en Génesis y termina en Apocalipsis. Y ahora estamos como retrocediendo la cinta y viendo a Daniel. Porque también el orden pudo ser primero ver Daniel, pero si no, nunca, ¿sí? Pero también podemos comenzar desde Daniel o podemos comenzar desde donde el primer término del Hijo del Hombre aparece en el primer evangelio de Mateo, ¿ya? Pero lo estamos haciendo así y funciona porque es como un mapa, como les digo.
Yo puedo comenzar desde acá para llegar acá, o puedo comenzar desde acá para llegar acá, o puedo comenzar desde cualquier punto, ¿no? Nosotros tenemos que tener como una cosmovisión bíblica, si se puede decir, ¿no? Tenemos que llegar a esa capacidad de manejar la Biblia, como dice el Señor Jesucristo, comenzó desde las Escrituras cuando iba camino de Maús, ¿no? A decirles todo lo que éstas hablaban de mí, o escudriñar las Escrituras, porque ellas, ¿ya? Entonces, y por ejemplo, vamos a ver que Juan está haciendo una alusión a Daniel en este caso. Vimos que cuando comienza yo soy, todo eso está haciendo en Juan, en Apocalipsis 1, como 6 o 8, está haciendo una alusión al Éxodo 14, ¿no? O 13. O sea, se supone que nosotros debíamos comprender todos estos aspectos. Por ejemplo, para terminar, miremos Mateo 24. ¿Sabes cuál es el otro libro también que uno se apoya bastante cuando quiere aprender sobre el Apocalipsis? Está Daniel y ¿cómo? Zacarías Zacarías, también. es Zacarías. Zacarías 12. Miren Mateo, y Mateo 24, 29. espérate, Daniel, hijo del hombre. dice Mateo 24, 29, sí, leámoslo ahí. Creo que era antes, pero antes, no. Leamos desde Mateo 3, señales del fin. Mateo 24, 3. Sí, léelo, Eddie. ¿Leo? Sí. Listo, dice la palabra. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, sí, Tacho. Por ejemplo, fin del siglo, nosotros estamos pensando que es fin del mundo y tal, y no es fin del mundo. ¿Ya? Ese es un término también que creo que está en Daniel. ¿Ya? Entonces, todo eso tendremos que revisar. Si estoy equivocado, también tendremos que revisarlo. Dale. respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Tacho. Sí, ¿Evangelio de qué? del reino. Aquí lo está llamando Evangelio del Reino. Listo. Eso tiene que ver con el tiempo del fin también. Ok. Ah, sí, y será predicado este evangelio, sí. Sí lo escuché en Apocalipsis, sí. Ujú. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, Ahí, paren ahí. Miren el ajá, texto ahí. Miren cada uno ahí en su Biblia. Por sí, tanto, cuando veáis en el lugar santo la ajá, abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, conocemos de qué habló, dónde está, ya
ahí hay una referencia, Daniel 9:27. 9:27, 11:31, 12:11. Ujú, O sea que tenemos que conocer Daniel. claro, Y tal claro. vez está hablando es para el pueblo de Israel, no para la iglesia. ¿Ya? Entonces tendremos que desenredar toda esa madeja para entender de qué está hablando y poder dar una verdadera interpretación de la palabra. Y después sí aplicaremos todo eso. Sigue. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. Ah, por eso dicen que de pronto esa profecía que se cumplió en el año 70, ¿sí? ¿Algo así? Sí, pero mira, no porque Ok. todavía no habrían guerras, ni rumores de guerra, ni nación contra nación, ni nada de eso. Mm, ¿Sí ves? Que entonces, tenemos que ser cuidadosos. Bueno, pero mira lo que dice. Entonces, los que estén en dónde? en Judea, ¿En Judea o en Montería? ¿O no, en en Bogotá? Judea. Puede ser para Israel, Sí, claro. Puede ¿ya? ser. Sí, claro. Y está hablando de que Daniel y el que lea entienda. O sea, ¿cuántas enseñanzas no hemos recibido y cuántas malas aplicaciones de todas estas cosas si no leemos con el que lee? Entiendo. ¿No? Sigue. Dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque ahora no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Eso está en Apocalipsis. Ujú. Ya Bueno, os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en el aposento, en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ahí, ¿sí? Ahí eso Ujú. ya tenemos que conectarlo con qué. Pues con Apocalipsis. Bueno, Sí, Apocalipsis, Daniel, en Zacarías se habla bueno, también. todo eso nos va a ayudar a entender de qué, de quién está hablando, cuándo va a suceder esto. Pero nosotros a veces lo leemos sin saber lo que dice Daniel, Ujú. o lo predicamos sin saber lo que dice Daniel ni lo que dice Apocalipsis. Sí. Y lo asumimos como para la iglesia de una sola y tal vez no sea así, ¿sí me entiendes? No estoy diciendo que no sea así, tal vez no sea así si nosotros llegamos a un estudio fino de la cuestión. Sigue. Así también será la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Dale, rápido. Ya me emocioné, ya colgamos. En- Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Otra vez. Ujú. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo Ahí, del cielo hasta cacho. el otro. Ahí la gente dice que es el rapto y va a ser el pueblo de Israel ahí. Y lo leemos fino también. ¿Ya? Mm, Después, mire, ahorita no tenemos tiempo, pero hay muchas partes de donde cogernos para entender todo esto. claro. ¿Ya? Sí. ¿Ahí paro o sigo?
Bueno, no los quiero cansar. ¿Sabes también qué Listo. tenemos que leer? Primera y segunda de Tesalonicenses sobre la venida y sobre qué es lo que Ah, sí, también. ahí sí es para la iglesia. Toda la Biblia. ¿Ah? Toca leer toda la Biblia. ¿Se acuerda que hace poquito puse en unas prédicas cuando todo cobra sentido? Sí, Así titulé las prédicas, hablando de la gloria y hablando de todo esto. Sí, es que todo va a ir cobrando sentido a medida que se vaya quitando el velo que solo Cristo lo quita. ¿Cuál dijiste ahorita? Perdón, Paz, Tesalonicenses. Primera y segunda de Tesalonicenses. ¿Te acuerdas que una vez lo estudiamos en la iglesia? Y hablamos Sí, de exhortación en la palabra, de consolación en la palabra sí. y de corrección en la palabra. Mm, Consolación en la palabra es que tranquilos que ya Cristo viene, ¿no? No amén, es una consolación de palmaditas en la espalda, como digo yo, ¿no? amén. Todo esto estuvo bueno porque es que tenemos que ser sensibles, no podíamos, es que tenemos que cumplir, no tenemos ningún afán. Buena la pregunta de Edison, ¿sí? No sabíamos y por lo menos crecimos en algo hoy. Y por lo Mm, menos vamos a tener más cuidado cuando leamos. Pero mire que se va aclarando en medio de todo, no importa, pero muchas veces muchas cosas no las tenemos claras, pero uno va entendiendo sí, claro. y se va abriendo como más la perspectiva de lo que sucede. Si alguien, y si no, pues nos devolvemos, ¿no? O sea, no hay problema, si no entendemos, nos devolvemos, no tenemos ningún problema. Amén. ¿Sí o qué? Yo veo esa cara arrugada de Jorge que está. ¿Y qué dicen los hermanos? ¿Qué dice Luquitas, Luchito? A ver los que no han hablado. Margarita. Despierten a Lucho. ¿Ustedes me escuchan? No. Claro, hermano. No le vemos Fuerte y la claro, cara, pero lo escuchamos. fuerte y claro. ¿Cómo van Como todos? varón. ¿Y hubo, hermano? ¿Cómo ¿Y qué van? pasó, mano? Ya casi, ya casi. Espere tantico. Allá, espere ratico. Un poquito. Otro San Pedro más y ya se me pega el acento. ¿Cómo van todos? ¿Bien, hermanos, o no? ¿Qué más, Poniéndoles, Bien, Luquitas? hermano, extrañándolo, mijo. ¿Qué más? bien, bien, juicioso. Ahí poniéndoles atención a la A palabra. a la locura. No, es la verdad, porque pues uno se pone a analizar todo lo que estamos mirando y pues una cosa conlleva a la otra, ¿no? Y ahorita pues habla mucho acerca de lo del apocalipsis y todo, y pues por donde uno vea, pues hay señales de todo, ¿no? Está bien interesante. Chévere, Luquitas. Y así es, hermano. Hasta por allá escuché una mujer que es agnóstica, algo así, bueno, no sé, o sea, no es creyente. Sí, Y decía, por allá llegó a la conclusión de que este es el tiempo o el siglo del dragón, algo así, o sea, sí, refiriéndose a Satanás. sí. Bueno, por unos estudios que ya hizo y bueno, unas poco de cosas que ya miro. Y ella decía que este es un tiempo donde, digamos, de vuelta al dragón, algo así es que dice. Sí. Incluso hay un libro de esa vaina. Ujú. Y que todo se está, digamos, dando o sea, para un cambio importante en el tema de la manifestación de ese dragón, digamos, de alguna manera. Sí. O sea, del despliegue de Satanás, de alguna manera, hermano. O sea, Sí, 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 sí. y sí se ve, o sea, se ve muchas cosas, se ve que está avanzando. O sea, está Claro. avanzando muchas agendas, cada vez más hay, cada vez hay, digamos, más, se quieren abandonar los valores sobre los cuales se cimentó Occidente, mejor dicho. Sí. Eso se quiere transformar, Esa es la deconstrucción. correcto. Estamos Ajá. viviendo tiempos difíciles, más difíciles que ayer, pero sabemos al final que Dios vence, ¿no? Obviamente esa es nuestra esperanza. Señor. Nuestra esperanza cierta.
Sí, sí, Pero señor. bueno, Men, por lo menos crear la inquietud, ¿no? Y el amor por estudiar, ¿no? El deseo de estudiar. Yo sé así que a es. veces cuesta trabajo, pero cuando estamos agradecemos de que podamos, eh, yo sé que ahí hay alimento, no solo intelectual, sino de Cristo, ¿no? De Dios. En su misericordia, nosotros pobres intentores de estudiar, pero Dios es bueno, Men, porque, porque yo sé que el Espíritu obra en nosotros, ¿no? El así Espíritu es. Oiga, está, hermanos, una preguntita. ¿Ustedes sí saben de esa película? Bueno, que es como Freedom, algo así. ¿Saben? ¿Se han escuchado? Son yo la of he visto, Freedom, ¿Cómo se llama? Sonido de libertad. y eso de qué Exacto. trata. Está impactando harto esa película. Sino ¿De qué que, trata, Camilito? Que sepas. pues, en sí, la película es de un tema súper fuerte, porque según eso es una anécdota de una persona del FBI que lo que hacía era como que su especialidad era encargarse de capturar a los pedófilos. Y lo que medio muestran en el trama, en el tráiler, es que él alcanzó a capturar más de 280. Pero entonces en una de sus capturas, un compañero le preguntó a él, pues que bueno, que cuántos se había capturado, y pues él le dijo el número. Y él le dijo, bueno, ¿y cuántos niños salvó? Entonces él quedó como que pensativo, y en una de las operaciones había un niño que según eso, pues bueno, él lo rescató y que él tenía un collar y que pues el señor, el agente, se llama Tim, que en español es Timoteo. Entonces, pues no sé si el niño era creyente o no era creyente, solo que en el collar aparece Primera de Timoteo 2:10. Bueno, aparece un versículo en específico. Y entonces ahí es como que se desenlaza toda la película, porque al final el protagonista, quien interpreta a este ex agente del FBI, es que los hijos de Dios no están a la venta, pero es súper, súper fuerte el tema. Y pues según eso, desafortunadamente por ninguna plataforma, ni Netflix, ni HBO, nada, nadie los quiere apoyar. Solamente pues como por así decirlo, redes sociales. Sí, Y porque, el único dale, estudio, el único estudio que está ayudando es el mismo estudio que hizo la grabación de The Chosen, ¿sí? De Los Escogidos, que es Angels Studios. Entonces, pues ahorita están invitando muchas personas para saberlo porque precisamente uno de los países que como que al parecer desafortunadamente también tiene como ese tema delicado, pues es Colombia, ¿sí? Entonces, pues está súper buena O para ver. sea, Creo mejor que hasta el dicho, o momento, sea, trata sobre la trata de menores en el así es, mundo, sí, sí. ¿sí? Sino que lo que, Y, y lo que dice Camilito, o sea, digamos, eso no lo apoyó ni Netflix, obviamente Disney tampoco, porque todas están en una agenda, sí, están exacto. con su agenda. Y obviamente ustedes saben que todas estas agendas, eh, digamos que van en pro, o sea, se quiera o no se quiera, se puede llegar a una pedofilia o se tiende a, legalizada. exacto, o sea, se quiera o no se quiera porque se desdibuja tanto la percepción de cada uno que al final pues no va a haber diferencia, ¿sí? O sea, no va a haber diferencia que tú estés, porque como es una relación consentida, si el niño está consintiendo esa relación, entonces va a ser permitida, ¿sí? Y eso es lo que nace. Eso es lo Eso que es lo nace que porque es lo que, ahí se quiere llegar, ¿sí? Hoy Entonces, estaba, dale, mm, Edison, sí. Por eso era que les estaba diciendo que es necesario que nos formemos y nos solidifiquemos como familias, que las ujú, enseñanzas también tienen que ser orientadas a las interrelaciones. así es. O sea, Y imagínate hoy en día cuántos niños, ahorita todos son plataformas, ¿sí o no? Ahorita los niños ya no ven televisión normal, ¿o sí? Ahora no, puro es Netflix, Disney Plus, todas esas plataformas, HBO, y todas ellas tienen agenda. O sea, quieren eh, adoctrinar a las mentes más sí, pequeñas. es que eso es profundo. Eso, y nosotros la iglesia se está quedando cortica, ¿no? Cuando Sí, debemos ser entonces, la sal. pues nosotros como padres también, pues debemos ser,
ahí sí, astutos en ese sentido, digamos, yo estaba mirando opciones, hay una vaina que se llama Joomla, Sí, yo no sé si ustedes han escuchado, y es algo parecido, pero es contenido, obviamente no es contenido 100% solo cristiano, pero cuidan los valores, o sea, cuidan los valores de Occidente, mejor dicho, ¿sí? sí. Entonces, la masculinidad, la feminidad, bueno, cuidan, cuidan cosas que ya no, que se están perdiendo, que se están Y ese, desdibujando. y ese es nuestro trabajo como iglesia también, ¿no? Obviamente. ¿Sí? Entonces hay una plataforma que se llama así y tiene contenido pues sano, digamos, de alguna manera. Pero pues nosotros sabemos que más allá de eso pues es la palabra. O sea, la Sí. palabra de Dios, es Pero la es que, oración. Mm. pero también eh, tenemos que, o sea, no desconocer, dice la Sí, palabra, claro, no es conocer. las artimañas y las maniobras Exacto. y Ujú. nosotros estar atentos, ¿no? Porque esa es nuestra función también, ¿no? Hay Cuidar. otra, hay otra para si la quieren buscar por ahí, se llama Nefarius. ¿Sabes qué? Cuando, Envíalas ujú, listo, al grupo. al Grupo. grupo. Yo voy a ver si puedo contactar a un médico que estaba viendo en estos días. Sí, Y señor. hoy le envié el video a Dianita. Te lo voy a enviar, Edison, tú que tienes niños chiquitos. Y yo que tiene hija grande ya. Ajá, No, todos tenemos niños, manos, ¿no? claro. Menos Lucas, Y- Lucas no. No, pero tiene sobrinos, Claro, sí. claro. Y niños en la iglesia, bueno, es que hay que, de todos modos, bueno, que el Señor nos ayude, es un buen tema para orar. Vuelvo y digo, vamos a tratar de sacar en estos estudios bíblicos un paréntesis. Quiero invitar a alguien, voy a pedirle a Dios que nos ayude, a alguien que nos Amén. dé una orientación. Es cristiano, es un médico de familia y es cristiano. Ah, qué bueno. Muchos aspectos que nosotros muchas veces nos volvemos tan religiosos que se nos Sí. olvida que estamos en la tierra, ¿no? Eh, Ah, qué pena interrumpirlos. Es que ya que me acordé, pues antes de terminar, mi hijo que estuvo estas vacaciones conmigo y con la niña, él me comentaba precisamente, ya están comenzando como lo de la inclusión. Él me preguntaba que como así que, o sea, él no puede decir que es un niño, que no es una niña, y pues, o sea, bueno, yo a lo que me fijé fue en las bases bíblicas. Pues él donde está asistiendo es con la abuelita también, no solo con nosotros. De alguna otra forma agradezco mucho eso, porque mi hijo también me dice, o pues bueno, me dejó pensativo, mi hijo me dice, pero, o sea, papá, lo que yo escucho es que nos van a odiar. Y yo le dije, sí, hijo, y es necesario, pero pues por eso tenemos que sostener nuestra fe. Hay un tema que de pronto pues ninguno de ustedes conoce, pero es un tema fuerte que pasó con la mamá del niño. El pastor es el único que lo sabe, si no estoy mal, y la esposa, que precisamente yo por eso no volví a la iglesia. Y son cosas que pues tal vez más adelante a mi hijo puede que hagan cuestionar su fe. Y es algo que yo a mi hijo le invito ya siendo pequeño y aún a mi princesa. Y es que no pueden poner su vista ni en el hombre, ni aún yo como su padre, sino en Cristo. ¿Sí? Aún los videos, programas que ellos ven, o sea, me aterra y me asombra en el sentido de cómo ellos actúan mis hijos, porque no, o sea, como que cuando ellos ven esos temas, por ejemplo, uno que se vio muy viralizado de un bisonte que decía que no se sentía ni hombre, o sea, ni, Ah, sí. bueno, Ok. sí, que entonces que se cambiaba el nombre y que no se decía ella ni mi hijo me decía, no, eso está mal. Y la niña pues le repetía lo mismo y yo, bueno, gracias a Dios en ese sentido como que me siento tranquilo, pero si me da cosa, pues bueno, la sociedad, ¿sí? Lo que les diga. Entonces, pues sí, sí estoy como muy alerta o muy al tanto de esa situación. una una cosa, lo que está diciendo Camilito es muy importante. ¿Cuántas veces le van a repetir eso a él durante una semana, durante Ja, un, durante un año? ¿Cuántas veces nosotros les vamos a dar Biblia a ellos
comparado con esa información. Entonces, hay Ujú, muchas cosas que tenemos porque tanto va el cántaro del agua ujú. hasta que por fin se rompe, ¿no? Entonces, muy bien por lo que estás haciendo, pero tenemos que prepararnos y tenemos que tal vez, como vuelvo y les digo, de darle tiempo a esto. No es tarde, nuestros hijos Mm. todavía, pero tenemos que prepararnos, ¿no? El tema de forjar un carácter, ¿no? Eso toma su tiempo. Y una identidad sexual en Cristo, Mm, una identidad sexual bíblica. Porque vienen teólogos, ya hay teólogos en CLC, Centro de Literaturas Cristianas, sí, ya hay libros de teología queer, ajá, correcto. teología inclusiva, donde dicen que Dios, bueno, por eso la teología, yo sigo diciendo, nosotros no estudiamos teología como tal, bueno, chévere por las personas que nos gustan, a mí me gusta Sproul, pero nosotros lo que vamos es a la Biblia, primeramente, Claro. y conocer la Biblia, porque la teología utiliza otros medios para definir a Dios, otro sistema, otra metodología, ¿no? Pero la Biblia es la Biblia y nosotros tenemos que formarnos precisamente. Y algo que también quería decirles es que llega el tiempo en que nos especialicemos de alguna manera, uno para enseñar a los niños, otro para enseñar a las mujeres, a las parejas, desde la Biblia, ¿no? Porque un pastor se queda cortico, o sea, una sola persona. Entonces, chévere que, por ejemplo, esos temas de orientación sexual, bíblica y todo esto los vaya tomando. No es psicologizar la iglesia, sino es entender, ¿no? La depresión, tantas cosas que están en el siglo XXI y la iglesia del siglo XXI estamos en esa época, ¿no? No era Así la es. misma época de la iglesia primitiva, ¿no? No eran los No, mismos problemas de la iglesia primitiva, pero todo eso es presión, todo eso es persecución también. claro. Que el Señor nos ayude, ¿no? Que el Señor nos Amén. ayude. Así Y es. antes estamos en mora de hacer cosas, pero no es tarde. Tenemos nuestros nietos pequeños, nuestros hijos pequeños, o medianos, o viejos. Nunca Ujú. es tarde. Tenemos es que comenzar. Entonces, también voy a estar buscando eso, el que pueda también, alguien que uno, que pueda también, ¿no? Que son muchas cosas, ¿no? Y tenemos que buscar también hermanos en Cristo que nos puedan dar la mano. Amén. ¿Listo, queridos? Listo, hermano. Ore, Luquitas, y nos vemos bueno, ya les escribo por Listo. bueno, ore, Luquitas. Amado Padre, gracias Señor por permitirnos ese momento, por permitirnos ese espacio, Señor, por poder recibir tu palabra, Señor, y poder entender cada día más, Señor, tu designio, Padre. Permite que nuestros corazones reciban esta palabra, Señor, el día de hoy, que la guarde, Señor, y que no solamente la escuchemos, Padre amado, que la podamos aplicar en nuestras vidas, Señor. Danos ese poder de poder transmitir ese conocimiento a aquellas personas que están alejadas de ti, Señor, que conozcan un poco más de ti, Señor, así como nosotros recibimos un poco más de ti día a día, Señor. Permítenos que esa palabra llegue más allá de solo nuestros oídos, Padre amado. Te damos también gracias, Señor, por nuestros hogares, por nuestras familias, Señor, por cada uno de los integrantes de esta iglesia, Señor, que cada día estamos en una lucha constante, Señor, en nuestros trabajos, en nuestra vida diaria, Señor. Cada uno sabemos las cargas que tenemos día a día, Señor. Aliviánala, Señor, para que sea más fácil poderlas llevar, Señor. Gracias te damos, Señor, por el día de hoy y por la noche que llegue, Señor. Muchas gracias, Padre amado, por este momento. Amén. Amén, amén. Bueno, mis queridos, se les quiere. Hermanos, qué bueno. Estuvo muy, muy chévere. Sí, señor. Descansen. Listo, lo mismo, hermanos. Que descansen. Saludos a
Chao, Yanu. Un abrazo. Chao. Chao, hasta luego. ¿Despertaron a Lucho? Bendiciones. Chao, Luchito, Margarita, Yamile, Luquitas. Chao, chao a todos, Chao. George, A Camilo. todos, Dios los bendiga. Cuídense. Descansen. Familia, buenas noches, bendiciones. Chao, gordito. Se cuidan. Chao, Luchini. Uy, Luchini salió. Lucho se despertó, ¿no?